Dicen que las segundas partes nunca son buenas, ni en los noviazgos, en los matrimonios y en las películas. Espero que en los podcasts sí, y que esta sea una gran excepción. Bienvenidos a Inherente a la Vida, Inherente al Trabajo. Soy Joana Pardo. Muchas gracias por escucharme. Como lo prometido es deuda, seguimos hoy con el tema de los entornos laborales y trabajar con jóvenes. Pero antes de eso, debo confesar que Inherente a la Vida, Inherente al Trabajo, tiene un problema. O por lo menos sin un problema, una particularidad. Y es que como cada tema está tan unido a temas de la vida, es súper fácil irse por las ramas y es un reto importante siempre traer la interpretación de los temas a la relación, por supuesto, con la vida, pero centrados y enfocados en el trabajo como esa condicionante humana que nos tiene permanentemente hablando del trabajo, viviendo del trabajo, cuestionando el trabajo. Espero no irme mucho por las ramas y que si me voy me pueda devolver. En este escenario quiero recordar algo con lo que terminamos el episodio, la primera parte del episodio anterior, y es el tema de las etiquetas. En esta discusión de si es difícil o no trabajar con jóvenes y cómo estamos sentados varias generaciones en los entornos laborales, creo que si bien es válido por explicar la razón de las diferencias de las personas que nacen en una u otra etapa, estas etiquetas hacen mucho daño. Los centennials, los millennials, los boomers, bueno, una cantidad de cosas, porque de entrada parte del supuesto de que lo único que nos marca es el momento en el que nacimos. Y eso, para una conversación de carácter laboral, hace muy difícil un punto de encuentro, por lo menos para arrancar, porque si estoy partiendo del hecho de que como nacimos en épocas diferentes, es más lo que nos separa que lo que nos une, hace más difícil que podamos ser entre todos bisagras y nos volvemos fisuras, como lo habíamos mencionado la oportunidad anterior. En ese escenario, el llamado a no hacer etiquetas es el que hace que podamos entender que la época en la que nacemos es un accidente y las vivencias de cada uno van a corresponder a los entornos que nos ha correspondido vivir. En los temas laborales hay un tema que es clave y es el manejo de la incertidumbre. Y es evidente que las generaciones anteriores, tal vez por la falta de información, pero sí con mucha experiencia y vivencia, tenían como mucho más claro cuál era el desenlace de la vida laboral. En este momento, para los jóvenes, ese desenlace se ve mucho más lejano, es más ausente y hace que retornemos a esos principios de los que habíamos hablado la oportunidad anterior, y es el tratar de ir más allá de sobrevivir, y es ir más allá de simplemente que el trabajo sea un medio de subsistencia, lo cual no quiere decir que sea la vida misma. Es una negociación con nosotros mismos. Es decir, el hecho de que yo deba trabajar porque debo tener comida en mi casa, debo mantenerme o mantener a mi familia o las condiciones que existan, no quiere decir que me deba obligar a que mi trabajo sea mi vida o porque tengo que transar con una cantidad de cosas con las que no me siento cómodo. Y retomo un aspecto que en los comentarios generó atención y me encanta, porque es este de la estabilidad relacionada con la seguridad y con poder ser lo que somos. Porque si lo analizamos no desde la perspectiva de jóvenes, sino desde la perspectiva de cualquier edad, yo creo que en el fondo todos queremos ser lo que somos y queremos sentirnos seguros más en el trabajo. Aquí trato de traer, creo que en una red social, con unas menciones, no sé si directamente de Sabater, él mencionaba que todo el tiempo
de cuando los niños eran niños y hablaban y preguntaban un montón de cosas, los padres, los cuidadores, los profesores intentaban todo el tiempo decirle, haga silencio, hable menos, y bueno, todos de alguna manera nos tocó eso. Cuando van creciendo, incluso cuando están siendo estudiantes, todo el tiempo es a tratar de fomentar que hablen y decir, oiga, ¿qué opina? Y los profesores y los docentes se quejan o nos quejamos porque es difícil, hay veces sacar como esa participación de lo que ellos piensan. Entonces llegan a un tema de trabajo en donde quieren tratar de recuperar eso que de alguna manera han perdido y poder decir lo que piensan. Y hay algo que es claro y es que los jóvenes, y eso la verdad en lo personal yo lo admiro, no están separando sus interpretaciones del mundo político, cultural, artístico de su vida personal del trabajo, porque no están mezclando su rendimiento del trabajo con esas posiciones. Y eso a nosotros, los que somos mayores, a los empresarios, nos impone un reto y es que en el mejor sentido aprovechemos eso. Porque cuando esas personas están en esa relación laboral, en ese espacio en donde se presta un servicio personal, en donde hay una remuneración por eso, digamos más allá de las figuras jurídicas, podemos sacar lo mejor de esas personas dejándolas ser quien ellos son. Porque ahí es donde vamos a tener ese pensamiento divergente, iconoclástico, en donde, en donde muchas veces logramos mejores resultados e ideas que a nosotros no se nos van a ocurrir porque no hemos estado expuestos a esos desafíos que ellos están expuestos. Hay veces es difícil porque dejar decir y dejar opinar requiere de parte de todos conversaciones sinceras y unos límites. No quiere decir que yo pueda decir todo lo que se me va pasando por la cabeza en un entorno laboral, porque hay unos límites, además unos límites que están basados en la dignidad de las demás personas. Es que no es solamente del jefe, de los equipos de trabajo. Y aquí me devuelvo una rama de la que espero salir pronto y es en esa en la que me refiero a que el matoneo no se disipa en los entornos laborales. Y el matoneo no es solamente a las personas jóvenes o a los cargos inferiores, es en los grupos de trabajo y muchas veces encontramos que eso hace que los entornos sean tremendamente difíciles y brinco a un tema que quiero tocar más adelante y es el mensaje a los jóvenes. Y es así como queremos que no nos matoneen, así como queremos que no se digan cosas que ya no aplica para esta generación, también esos jóvenes deben aprender a que tienen que respetar esas vivencias anteriores y la forma como se dirigen a esas personas. ¿Por qué hablo de la forma? Porque si hay algo a esta audiencia joven que quiero transmitir en el tema laboral y de pronto puede ser un poco desordenada esta conversación, espero me disculpen o que por lo menos logremos encontrar la línea clara y es las formas importan y la forma siempre será una forma de llegar al fondo. Y en eso las generaciones que de golpe somos anteriores o incluso mayores, nos importan las formas. Y la forma es una forma de llegar al fondo del respeto de lo que yo pienso como persona mayor. Y a veces creo que el tener que tener vivencias un poco sesgadas o prevenidas por las etapas universitarias, por los entornos hostiles laborales, hacen que confundamos las formas con el fondo pensando que son excluyentes. Entonces, mi mensaje también es a que fomentemos en los entornos laborales las buenas maneras y las formas, que no tiene que ver con que yo tengo que hablar de una determinada forma o tengo que respetar ciertas, digamos, maneras, porque es que yo quiero hablar así o quiero decirlo así. Porque hay una cosa que nos toca a mi generación y muchas anteriores y es que sabemos cuál es el costo del silencio. Y el costo del silencio probablemente es mucho daño,
mucho daño en silencio, maltrato en silencio, situaciones no justas en silencio. Pero a esos jóvenes también tienen que entender que la narrativa, estoy hablando nuevamente, si uno quiere sacar estos temas a otros escenarios diferentes al trabajo, seguramente aplican, pero quiero siempre llevarlos al entorno laboral. Esas formas van a ayudar a que sea más factible y posible que nos podamos escuchar. Y ahí va, después de entender el tema de las no etiquetas y de las formas, algo que es clave. Conversar y hablar a las personas no es igual a hablar con las personas. Si yo como jefe o yo como líder, y si además soy mayor, porque también hay jefes muy jóvenes, parte de lo que está pasando es que muchos líderes jóvenes están tomando como unas posturas bien difíciles en donde sienten que hablar a es igual a hablar con o conversar con. Cuando yo converso o hablo con, estoy abriendo el espacio para escuchar, para oír incluso cosas en las que no estoy de acuerdo y no ser completamente reaccionario, como si se tratara de un tema personal. Y por eso nuevamente ahí la forma es bien importante, porque muchas veces cuando uno está en temas disciplinarios o en negociaciones laborales complejas, el punto siempre se queda en las formas, el que no era el espacio. Y eso es importante en los entornos laborales porque recuerden que entre jóvenes y no jóvenes, mayores o generaciones previas, en esa parte en donde somos bisagras, entendamos que es una relación laboral, de servicios, de un negocio, de una actividad que tiene una remuneración. Cuando estoy hablando de remuneración y negocio, no es que lo esté volviendo un tema netamente económico, porque eso no riñe con que esa actividad por la cual nosotros nos levantamos, hacemos todo lo que hacemos todos los días, no podamos lograr trabajar mejor y vivir bien, que es diferente, y en eso difiero un poco de estas apuestas de la gestión de la felicidad, en lo cual no soy experta y en algún momento quisiera hablar con alguien de estas posturas. Por lo pronto, quisiera traer a colación algo que yo sé que suena manido repetido y es el tema de la pandemia y que creo que impactó todas las generaciones y los efectos son diferentes, y en el caso de los jóvenes mandó una alerta temprana. Ustedes se acuerdan que en la pandemia nos separaron entre esenciales y no esenciales, o sea, había unos que sí éramos muy importantísimos y otros que éramos terriblemente inoficiosos para la sociedad. Evidentemente vivir esto, pues porque las labores, por ejemplo, mis labores no iban a salvar vidas, y había otros que sí, y hubo gente que nunca pudo hacer un trabajo remoto, y no solamente me refiero a la gente del sector de la salud, sino cadenas productivas, en obras, y entonces ahí de alguna manera el mensaje nos llegó es que hay unos más o menos importantes o menos, la palabra que usábamos todo el tiempo era esenciales, entonces uno pega la palabra esenciales a prescindible o no prescindible, y eso hizo que todo el mundo en algún momento de esta soledad digital, que ahí vale la pena y voy a tratar de pronunciarlo bien, de Byung-Chul Han, el filósofo sudcoreano que vive y ha trabajado en Alemania particularmente, habla de esta soledad digital que implica estas conversaciones solos a través de aparatos que nos compensan con algoritmos a todos de una u otra manera, pues hizo que las reflexiones también estuvieran alrededor de esa esencialidad que era nuestra actividad. Y cuando yo analizo qué tan importante soy para un sistema productivo que esté en crisis, no esté en crisis, pues también analizo cuál va a ser mi postura racional y emocional frente a eso. Y la gente de todas las edades
pues cada uno hizo una lectura propia de cuáles eran las líneas que quería trazar. Y yo creo que los jóvenes, de una manera diferente, porque los jóvenes hablan y protestan, y era como que asociamos protesta igual a salir a una marcha o a salir a poner algún tipo de manifestaciones más expresas, y resulta que protesta y rebelarse también es parar, también es limitar, también es decir, hasta acá me involucro con este sistema. Y en esa medida todos debemos hacer las lecturas de los demás, que es como donde quiero como unir el punto a respetar la narración de la persona mayor y del joven, y no pretender cambiarla porque es producto de su vivencia, sino tal vez si nos tuviéramos que obligar a algo, es obligarnos a entendernos sobre la misma mesa, pero empezar por oírnos y no pretender cambiarnos, y separar eso con el rendimiento en el trabajo, porque por supuesto aquí pues las empresas son un medio para que los seres humanos podamos hacer una cantidad de cosas que van mucho más de sobrevivir. Entonces, esa necesidad, y recuerden que yo lo digo de forma, y de verdad lo digo de una forma muy sincera, no nos podemos obligar a estar de acuerdo, pero sí creo que debemos tener un imperativo de ser responsables por lo que decimos y responsables por las consecuencias de lo que hacemos. Y eso parte del ejemplo, que es algo que es súper importante para todos y que tiene que ver con la mentoría que los jóvenes también necesitan y todos necesitamos. Entonces, pero ¿por qué uno habla de todo esto y por qué eso es importante? Y quiero tratar de ir cerrando porque probablemente nos saldría parte 3, 4, 5 y pues no estamos como en estas temporadas así. Y es porque esto hace parte de la cultura. Y todo el mundo habla de cultura como si fuera algo sólido. Y la cultura es algo líquido que yo no puedo alinear, que yo no puedo contener, porque pasa lo que pasa cuando yo contengo algo líquido, pues se desborda. Y en esa medida quiero encontrar y servir de bisagra para el mundo laboral de estas generaciones, y es entender que importan las formas, así como a los jóvenes les importan los medios. Ellos no están emulando o pensando en un ejemplo en alguien por sus resultados, sino también por sus medios. Y yo me atrevería a decir que más en los medios, porque son súper celosos con el poder, son celosos con los que hace el que me da instrucción. Y en esa medida nos impone a todos a que el tema de estar en los detalles no se ha visto como un romanticismo pasado de moda. Es el detalle de oír, es el detalle de entender la narración del otro. Y digamos, eso tiene una consecuencia necesaria, y es la generosidad. La generosidad no es dar de todo eso que me sobra, sino es la generosidad de mi tiempo, la generosidad para escuchar, para hablar, para repetir, para corregir, para dar oportunidades como nos las dieron a todos, porque llegamos en donde estamos, mal o bien, por las oportunidades que nos dieron las personas cuando nos equivocamos. Ese jefe que estuvo ahí sacando la cara por nosotros cuando la embarramos, y tiene una consecuencia necesaria, y es reconocer lo que hacen los demás. Miren que hace poco leía como un tema de las barreras y la experiencia y lo que le molesta más a los jóvenes, y es este asalto al reconocimiento de las ideas y de lo que ellos hacen. Y ese reconocimiento no es con premios, y no es, hay veces, ni siquiera con un tema económico. Es decir, oiga, ¿sabe qué? Lo hizo bien. Y así como le digo que lo hizo bien y este trabajo es suyo, también pasa cuando lo hice mal, y que tiene que generar esta fortaleza en el espíritu. ¿Se acuerda que hablábamos del discernimiento? Cuando yo la embarro y vuelvo y me paro y lo sé mejor, eso es lo que me queda en la experiencia, y eso es lo que ellos también están reclamando. Lo que pasa es que a veces no lo saben reclamar,
y no lo saben decir porque tampoco se lo hemos enseñado. Entonces tienen gestos, hay veces pasivo-agresivos, y eso yo creo que es parte como de ese ejemplo que tenemos que dar para recoger algo que es clave, y quiero reiterarlo y parece intenso y cantaletoso, y es la confianza. Las grandes consultoras internacionales, si ustedes entran a internet, encuentran todas las consultoras internacionales entre las 2 y las 3 primeras causales para que la gente quiera quedarse donde se quiere quedar, es la confianza. ¿La confianza en quién? En con quién trabajo, y que se preocupen por mí. Preocupen por mí no es vivir por mí. Entonces pareciera muy obvio, pero es como esa expresión muchas veces de yo sí me preocupo pero no lo digo, o yo me preocupo pero igual no logro trabajar con la gente y no quiero que me diga qué piensa, y todavía este dicho de usted no vino acá para pensar, sino para hacer esto. O sea, a veces repetimos unas cosas tan horribles que dañan la confianza, y antes de que la gente hable ya la estamos callando. Entonces, en esa medida quiero dejar este mensaje, que no es un mensaje de unión impuesta, no es un mensaje de acuerdo falso, sino es de reconocernos, porque les voy a decir algo a los seniors, a los jóvenes, pareciera que todos queremos lo mismo, no queremos más, queremos conectarnos desde la emoción para poder querer más, hacer las cosas mejor, y eso no lo quiere uno a una edad o a otra, lo queremos siempre. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Lo decía en unas historias, no sean tímidos, y lo que escriben en los directos, escríbanlo en público, que es interesante ese debate. Este es un espacio que se hace desde el corazón, y espero que les llegue al corazón y a la razón. Un abrazo gigante, mil y mil gracias.